de esa naturaleza nunca es unipersonal, con lo cual requiere la participación, digamos, de un conjunto, y ahí se van a poner en juego diferentes saberes. Generalmente, y si todos es la primera vez que cuando se plantean hacer una actividad de esa naturaleza, es la primera vez, buscarán, digamos, a otros que hayan transitado por esa experiencia y algo de esa transmisión que existe, y en términos de cómo estructurarlos hay una guía, porque cuando uno lo arma, no lo arma por fuera de, digamos, uno puede pensar, a ver, actividades desde la misma cátedra, sin que eso esté enmarcado en ningún tipo de proyecto, sin financiamiento de nada, y bueno, y ahí se van a plantear algún tipo de actividades, algún tipo de vinculación, donde va a haber algunos objetivos que tengan que ver con la cuestión más formativa en relación a los estudiantes, pero además con algún sentido para los otros con quienes se plantea la actividad. Entonces eso va a estar contemplado, y eso va a estar contemplado en la fundamentación de qué es lo que se quiere hacer, y va a aparecer traducido en los objetivos. Es simplemente eso. Ahora, si eso lo pueden hacer, va a ser un insumo, y les va a servir en función del trabajo final, pero además va a ser un insumo en el momento que quieran llevar en serio una actividad de este tipo, o que si se da porque por su situación docente y el tipo de concurso que realicen se les requiere, van a tener algún lugar al que acudir de material de insumos en este sentido. No sé si genera dudas, y con eso más o menos Fede. Buenas tardes. ¿Cómo andás? Bien, todo bien. Acá. Hasta aquí. Me aparece un paisaje que me tapó lo que estaba viendo. Quiero que sepan que les relato lo que veo. Es raro lo que veo ahora. Bueno, no es raro, es una playa con un puente a lo lejos, pero me desapareció todo inicio que me permite un diálogo. Bueno, les voy a hacer algo raro. ¿Tienes que dar sonando? No responde estímulos. ¿Será actualizando? Es un paisaje que es la nada misma y no me responde estímulos. Ah, algo está por acá. Ahí está, ahí volvió. Bueno, a mí me parecía que hoy, digo, para entrar en tema, me parecía que algo que estaba bueno traer breve, para no quedarnos en ello, porque sí hay otros temas sobre los que me interesa que le pongamos un poco más de tiempo y de cabeza, pero me parecía que estaba bueno que trabajáramos un poco sobre a ver, cuando hablamos que un proyecto de conexión implica la vinculación con otros, esos otros actores institucionales, organizacionales, o sea, digo, implica a otros insertos en un territorio, en comunidades, digamos, traer algunos elementos para poder pensar y acordar juntos de qué se trata ese territorio, esa comunidad, digo, ¿cómo lo pensamos? ¿Qué es? ¿Quiénes son esos otros? Algo que, por ahí, para los que somos más del campo de las ciencias sociales, estamos más familiarizados y depende de cuál es el campo de conocimiento en el que cada uno está y sobre aquello que trabaja, puede ser, es decir, no sé, digamos, puede ser más familiar, pero también es cierto que hay otros, digamos, algunos de ustedes que están en temáticas muy específicas que tienen que ver con otras disciplinas y por ahí eso no está presente. Entonces me parecía que estaba bueno traerlo. Quisiera poder resolver algo acá, no estoy pudiendo. ¿Y hace nada? Ahora apareció el escritorio, pero también, vamos a ver si soy el administrador de tareas.
ahora Alejandro. A ver si lo reconoce de este lado y si no nos vamos a dar por vencidos. Vamos a ver si ahora esto funciona. Pero no lo veo. Esos otros, para ir hablando Sí, mientras dale. ¿son organizaciones sociales mayormente o pueden ser, digamos, parte de la misma comunidad que forma institución académica o tiene que ser fuera, digamos, en el contexto de la sociedad en la que habitan los sujetos que generan la extensión? ¿Alguno de ustedes, para contestarte, alguno de ustedes conoce alguna experiencia de extensión universitaria? ¿De extensión? Sí. A ver, ¿nos puedes contar algo? Y trabajamos en algunos proyectos de prevención en salud. ¿Y con quiénes trabajan ahí? ¿Cómo son? Contanos algo de esos proyectos, alguno en particular que La recuerdes. cátedra trabaja temas de salud y trabajamos varios que tenían que ver con problemas con el tema del VIH-Sida. De esto hace varios años, los primeros que tuvimos de extensión. Hablamos con organizaciones sociales y nos interesaba trabajar con jóvenes, con chicos. Uno muy interesante fue con jóvenes de la Villa 31 y de la 15 de Oculta. ¿Cómo se vincularon con esos jóvenes? Con las organizaciones y venir años de militancia. Pero la forma de, política, digamos, de llegada o vinculación con esos jóvenes fue a través de organizaciones que estaban presentes en el barrio. Claro, de organizaciones del Frente Villero y de organizaciones políticas. Era un concurrir, la gente que conocíamos nos contactábamos. Con la CTA en ese momento que estaba unificada, con los chicos de, no me acuerdo ahora, que tienen ahí cerca del Moyano. ¿Tendrás que poner la clave? Estamos en esta etapa. Que no me reacciona a Y esto. contactamos estas organizaciones, le propusimos, y de un grupo grande de jóvenes, después quedó un grupo más reducido, se fue un poco como desgranando, pero quedó como un núcleo crítico de jóvenes que además digamos, eran nuestra avanzada, porque nosotros inclusive ya éramos las integrantes de la cátedra, ya mujeres más grandes, para trabajar con jóvenes tenés que tener algunas estrategias para que te den bola a los pibes, ¿viste? Si no, no te lleva mucho la atención. Y con este grupo que hicimos como capacitaciones y talleres en conjunto y demás, después salimos a proponer actividades a los barrios, donde por ejemplo las estrategias que usábamos no le podíamos hacer talleres de salud porque si no, no viene ni el loro. Entonces le decíamos a los chicos, cuando ustedes digan que enseñamos a poner el preservativo con la boca, entonces venían los chicos. Y empezábamos, bueno, todas técnicas Y la verdad que fue interesante porque trabajamos también con la radio La Tribu, para que hicieran spots radiales, se grabaron y demás, hicieron folletería. ¿Tuvieron convocatoria? Y sí, pero bueno, un laburo, te digo que laburamos para obtener algunos resultados. ¿Y ustedes desde qué espacio hacían eso? Somos docentes sociales. Docentes de sociales, pero era en el marco de una cátedra, de un grupo. Sí, la cátedra de la orientación salud, son varias materias y seminarios de investigación. Bien. ¿Y qué era lo que, digamos, cómo se articulaba eso que hacían con los objetivos que tenían como cátedra? ¿Cómo jugaba Y esto? fundamentalmente lo trabajábamos la temática de VIH, lo trabajábamos en seminarios de investigación, en algo así. Pero bueno, una vez que trabajamos bastante y inclusive con chicos que habían cursado y que hicieron todas las 200 horas
usando los seminarios de la cátedra, y se enganchaban en los proyectos, ya sea tanto para la investigación. Bueno, propusimos estos seminarios de investigación, en algunos casos logramos algún financiamiento externo, y en otros a pulmón. Fue interesante. De eso subo, también trabajamos con mujeres en salud sexual y reproductiva, muy interesante los talleres de mujeres, la verdad que eso fue en la etapa del 2001, fue terrible, las cosas que nos contaban las mujeres en los talleres, ¿no? En los barrios, sobre todo en San Miguel trabajamos. Pero no era una materia, sino un proyecto. No era un proyecto de extensión específico, a veces lo enganchábamos con el UBACIP, digamos, es un momento. A ver, cuando empezamos a trabajar toda la temática, sociología de la salud, políticas de salud y perspectivas metodológicas, epidemiológicas. Una vez que, digamos, que empezamos a trabajar la temática, estaban conectados, bueno, una cosa se iba conectando con la otra, ¿no? El UBACIP, la parte de investigación, con el de extensión, y en algún momento es como que estaba todo mezclado. Pero, bueno, ahora, como que pensemos tenemos ahí claro, que estamos pensando, digamos, teóricamente, en el marco. Me dijo algo. En el marco de, digamos, de una cátedra, ¿sí? Que por ahí llevan adelante diferentes seminarios, tenían un espacio áulico, pero además llevan adelante como equipo, desarrollaban investigaciones y eso se armaban las investigaciones y las presentaban y el marco que las alojaba eran los proyectos UBACIP. Y por otro lado se planteaban actividades de extensión. Fíjense cómo ahí las tres patas que aparecen planteadas, de las que hablábamos la semana anterior, bueno, ustedes ya las conocen, ¿no? En relación a la docencia, la investigación y la extensión aparecían. Entonces, digo, cómo circulaban los conocimientos de diferentes maneras, ¿no? El procesamiento que implica acompañar, digamos, trabajar sobre esos contenidos en el aula con los estudiantes. Ahora, por otro lado, la búsqueda de producción de conocimiento a través de la investigación y el desarrollo de otro tipo de producción de conocimientos en el marco de proyectos de extensión que implica una intervención y una interacción con otros, ¿no? Uno podría decir que es un proceso como bien virtuoso planteado en esos términos. No siempre esto es posible por el tipo de asignaturas en las que estamos, a veces por las condiciones en las que nos encontramos, por las búsquedas. Digo, se van dando situaciones que hacen que haya contextos que sean más propicios y otros que sean menos propicios. Ahora, también es cierto que nada de esto por fuera de la actividad propia del aula sería posible si no hubiera una mirada, un interés y una convicción por parte de quienes son los docentes que integran la cátedra, los equipos docentes que se proponen llevar. Y eso siempre aparece, o en general, a partir de la motivación o del empuje de alguien, digamos. El acuerdo y la posibilidad a veces de, che, ¿por qué no hacemos esto? Y otros que se van prendiendo. Así como nadie lo resuelve solo, tampoco es que necesariamente la propuesta y la idea surge del conjunto. Entonces, en este sentido, la idea de poder de tener una actitud de, o sea, poder empezar a plantearse estas cuestiones ya es un paso, porque por ahí en algunos de ustedes, por ahí en un corto plazo les resulte y algo de esto les motive, o por ahí en este momento no. Tuvimos pasantes, por ejemplo, también ahí, que no era que habían cursado una materia, sino que convocábamos y cayeron algunos chicos. Ahora, había algunos que no nos seguían el tren, largaban. Estaban un tiempito y largaban. Porque bueno, implica un grado de compromiso. Sí, claro. ¿Qué ibas a decir? No, iba a preguntar, porque también hay instancias de extensión convocadas directamente desde la universidad o de la facultad determinada, o sea, que no tienen nada que ver con una cátedra o que como se llega después a la cátedra. Sí, lo que pasa es que digamos, hay variedad, Claro. Porque si pensamos, ¿se acuerdan de lo que hablábamos, de que pueden variar los enfoques y respecto de cómo pensar la extensión, pero que inevitablemente, o sea, por donde entremos, siempre habla de una vinculación, esta idea de la universidad vinculándose con otros en algún sentido.
Digo, hay perspectivas que se plantean, lo charlamos la semana pasada, ¿no? Desde un lugar de la universidad como el centro del saber que lo irradia y que se lo quiere transmitir a otros, con una perspectiva más iluminista, ¿no? Esta idea. Y hay otros que lo que entienden es que la producción de conocimiento lo que requiere es del encuentro de saberes, y que ese encuentro de saberes tiene que ver con los espacios de interacción y con las acciones que se puedan hacer conjuntamente, y tiene que ver con una función social de la universidad, poder pensar que la universidad pública tiene una responsabilidad, una función respecto de abordar necesidades sociales que no remiten necesariamente a situaciones de desigualdad o de pobreza, aunque también, digo, porque pueden ser de distinta índole. Yo digo, si yo lo pienso desde el trabajo social, que es mi campo disciplinario, y sí, lo voy a estar pensando más en clave de pobreza y desigualdades sociales. Ahora tal vez quien lo piensa desde arquitectura, por ahí lo que está pensando es de qué manera poder hacer algún desarrollo, no sé, de viviendas, o no sé, de alguna cuestión, digamos, algún proceso sinérgico que puede ser, o algo que involucre, no sé, desde otras disciplinas, con pymes, o con otros actores. Por ahí no tanto de la gran industria, del mercado, porque ahí no estamos planteando nada que implique un tipo de relación mercantilizada. Pero, qué sé yo, uno podría pensar, por ejemplo, en lo que es diseño industrial, vienen teniendo una serie de desarrollos con estudiantes que y tienen iniciativas para ver cómo ir resolviendo diferentes tipos de problemas, qué tipo de dispositivos pueden generar y construir que aborden diferentes tipos de problemas. Y esos problemas por ahí tienen que ver con una cuestión de accesibilidad, con una cuestión vinculada a la generación o no de energía, digo, con un montón de otras cuestiones que por ahí no están ligadas a esa idea de necesidad de tipo social. Aparece significada, representada, planteada de una manera distinta que como se me configura a mí dentro del campo de las ciencias sociales y desde el trabajo social puntualmente. Entonces, porque tiene que ver con el campo de interés y con el campo de intervención. Puede ir variando, pero sí está claro que una vinculación de la universidad con la sociedad y con los movimientos, con la sociedad para que pueda desarrollarse mejor, para que pueda ir resolviendo diferentes tipos de problemas. Bueno, hay una función ahí, por lo menos de la universidad pública. Esto ni siquiera lo puedo reiniciar, está en un estadio grave, quiero que sepan. Creo que noté, por ejemplo, aprendimos, me acuerdo que me quedó algunas cuestiones bastante como remarcadas, ¿no? Nosotros, por ejemplo, en el tema de prevención y salud, teníamos como formateado un poco la cabeza en el sentido de que no teníamos ni hay que aterrorizar, ni hay que ser banal en el mensaje comunicacional, ¿no? No irse a los extremos. Digo que para poder llegar, digamos, que el mensaje llegue, si no le tengo que decir, bueno, usa farro, porque si no te vas a morir. Pero por ahí con ese ejemplo. Pero, bueno, decía esto y ¿qué nos pasó? Pero, cuando empezamos a trabajar con los chicos sobre todo de la 31, preparamos unos talleres con técnicas comunicacionales, dinámicas, ¿viste? Interesantes. Bueno, ahora pongámonos, si tenemos que hacer una folletería, ¿qué se nos ocurre? ¿Cómo pensamos los mensajes? Y uno de los chicos, que era muy despierto, era muy participativo y demás, dibuja un revólver con un forro. Y abajo salía armado. No con armas, vas a poner, digamos, ¿no? Y sin embargo, el mensaje pegó, estaba genial el mensaje. Y estas cosas que te cuestionan, ¿no? La práctica concreta te cuestionan ese molde que teníamos, o ese preconcepto que teníamos, de que ese tipo de mensaje no. Desde qué lugar se comunica es lo que Claro. Digo, cosas así, varias pasaron, y adentro del aula de la universidad no tenés forma de.
Porque además, digamos, con el estudiante universitario tampoco te va a querer decir mensaje. No, por eso digo desde qué lugar y con qué contexto. Claro. A veces en el profesor también hay psicólogos profesionales y Tiene cuando que ver tienen con- que hacer los talleres de educación sexual integral, a veces vienen con imágenes o propuestas que son casi o infantiles o con Claro. una terminología que decís es muy alejada Claro, de a quién va destinada. claro. Bueno, pero a ver, como para ir enlazando, digamos, vamos a tratar de surfear los problemas tecnológicos. Ojalá lo podamos resolver porque justamente una de las cosas que traigo son algunas experiencias breves, digamos, experiencias de extensión que en algún momento fueron filmadas, digamos, como una pequeña presentación, cada una dura 4 o 5 minutos, entonces traje varias distintas, de distintas universidades y que además tienen lógicas diferentes, trabajan con distintos actores, involucran a diferentes disciplinas, como para jugar con un espectro amplio. Ojalá las podamos ver porque sí, mi idea es sobre eso que podamos ver, que podamos trabajar algunas cuestiones. Veremos, igual si no estará en el campo, ya por ahí lo resolvamos. Ahora, cuando yo hace un ratito les decía que quería entrar por la cuestión de problematizar, de pensar, digamos, de poner sobre la mesa algunos elementos respecto de la idea de comunidad y territorio, me interesaba por dos cuestiones. O sea, porque por un lado estamos pensando, digamos, la relación sociedad-universidad, universidad-sociedad, como lo quieran plantear, que esto se inscribe en algún lugar. Y ahí hay una cuestión que uno podría decir que es de orden semántico, pero es más que semántico, que es por ahí, digamos, durante muchos años hablamos, ¿no?, de la inserción o del vínculo con la comunidad. Y ahí, de hecho, uno de los textos que plantea hace todo un desarrollo conceptual respecto es un texto clásico y que va recorriendo el concepto de comunidad desde diferentes enfoques, etc. Ahora, lo primero que me interesa decir sobre esto es que el problema que nos trae el concepto de comunidad, tal cual se ha ido introyectando, es que da la idea que la comunidad es homogénea, porque hay una cuestión de homogeneidad. Entonces, lo primero que habría que plantear es, digamos, es poner en duda, o en todo caso, cuestionar esta idea, para que, digamos, porque contrariamente si algo caracteriza a los conjuntos sociales es la heterogeneidad. Uno dice comunidad educativa, por ejemplo. Entonces, un docente de media dice, bueno, en la comunidad educativa va a un congreso y cuenta. La comunidad educativa en la que estoy inserto, trabajamos desde el área de las ciencias sociales, tales cosas, o de la, no sé, y entonces uno ahí se imagina un conjunto, como si eso fuera. Y en realidad si uno empieza, digamos, pone el foco y toma la escuela de ese docente en particular o cualquier otra escuela, esa comunidad educativa, uno empieza a decir, bueno, ¿cuáles serían los actores presentes? Imaginemos, en una comunidad educativa. ¿Cuáles serían los actores? ¿Quiénes están? Los alumnos, tenemos los estudiantes. Los Espera, vamos. Los estudiantes, ¿qué más? profesores. Los docentes. No docentes. Los preceptores, estamos hablando de una secundaria. Cuando salimos un ratito de la universidad, como para poner los preceptores, ¿qué más? Familias. Los padres, porque en realidad, digo, más que familia es padre porque es en la relación, pero sí, digamos, son las familias de esa. Ok. Las autoridades. Las autoridades, ¿qué más? Hay un actor clave en todas las instituciones educativas. Las cooperadoras. Estamos pensando en una escuela pública, o sea, eso es el Estado. Las cooperadoras son claves, ¿no? Porque son tienen una cuota de. A veces. ¿Cómo era la clave? Perdón. 2607. Está teniendo avances re importantes, pues. No lo decimos. Toquemos madera sin patas. No tiene patas. Entonces. Ahora, si nosotros, digamos, de estos distintos actores, tomamos a los estudiantes, ¿podríamos decir que hay un conjunto homogéneo de los estudiantes de una secundaria? Cualquiera, de la Ciudad de Buenos Aires, conurbano, donde quieran.
vas a tener diferentes grupos, vas a, digamos, qué sé yo, digo esto, va a haber diferentes grupos con distintas características, con diferentes intereses, va a estar, digamos, algunos que se encuentran más disciplinados en la institución escolar, otros que tienen algunos que tienen una participación en el centro de estudiantes, otros que no. Si pensamos en relación a los padres o a las familias, es decir, si pensamos dentro de lo que son los docentes, uno lo podemos trasladar al ejemplo de las propias cátedras en las que nos encontramos. A veces, digamos, hay una lógica, digamos, donde se puede funcionar más como un conjunto y a veces hay como perspectivas que son muy dispares, trayectorias se pertenecen a distintas generaciones, diferentes líneas en la formación y por ahí se dieron las circunstancias por las cuales uno se encontró formando parte de la misma cátedra. Tenemos el papel de los preceptores, donde también están los que... dentro de las autoridades, dentro de sí no necesariamente uno dice el equipo de conducción en la escuela. Sin embargo, no significa que ese equipo de conducción mantenga el mismo criterio, qué sé yo, por ahí tienen diferencias, por ahí, ¿cómo van procesando eso? Es decir, algo que en principio cuando uno dice la comunidad educativa y aparece como otro, cuando lo empezamos a ver, seguramente si uno hiciera una investigación o un trabajo finito para mirar qué es lo que pasa con las relaciones, con los vínculos, con las perspectivas de esos actores, digamos, claramente aparecería la heterogeneidad, lo cual no es malo para nada. Lo que sí es un problema es creer que esto es un bloque homogéneo, compacto, articulado. Bueno, esto que no estoy diciendo nada del otro mundo, no hace falta hacer ninguna maestría para llegar a esta conclusión tan brillante. Sin embargo, fíjense cómo cuando decimos, bueno, nos vamos a vincular con otros, pensamos en que nos vamos a vincular con una comunidad. ¿Con qué comunidad nos vamos a vincular? Ahora bien, por eso lo primero que me interesaba era decir que cuando decimos, bueno, llevamos adelante un trabajo con la comunidad de la Villa 31 o de la Villa 15, lo primero que tendríamos que pensar es que nos vamos a vincular con algunos actores, con algunas lógicas y atravesados por muchas heterogeneidades. Pensé que habías hecho el cierre antes, por eso había vuelto a venir. Él me hace señas y yo de los hago. Bueno, entonces, hay toda una cuestión de desarrollos teóricos que aparecen planteados en uno de los artículos que ustedes tienen de esta semana. No digo, para eso está el texto, léanlo, no tiene gran complejidad, pero que está bueno porque lo que va haciendo es, desde la perspectiva de las ciencias sociales y desde diferentes enfoques, va planteando cómo han sido pensadas, digamos, y distintas definiciones de comunidad y va problematizando sobre distintos enfoques sobre esto. A mí lo que me interesa rescatar en primer lugar en relación al concepto de comunidad justamente es esta idea de la heterogeneidad. Pero además, la idea de comunidad... No, dije sí nada más, pero no te tengo tanta pelea. No. Bueno, te supone que cuando entras ahí, parece que es 1, 2, 3, 4 es la 2. Si lo logras, no lo piensas. Bueno, entonces, ahora bien, de algunos años a esta parte se empezó a instalar con mucho más fuerza el concepto de territorio. ¿Sí? Eso lo tenemos presente, venimos de años de escuchar hablar de la idea de lo territorial, de las prácticas territoriales, de una inserción, de una vinculación sociedad-territorio, universidad-territorio, la interacción de actores en el territorio. Y ahí, la otra cuestión, entonces, así como hicimos con comunidad, quiero plantear la primera cuestión que hay que tener en cuenta cuando hablamos de territorio, que me parece, por lo menos a mí me interesa destacar en este sentido. Y es que en general el territorio viene con una tradición de estar asociado a visiones espacialistas, es decir, a la idea del espacio. La primera asociación que uno tradicionalmente ha hecho sobre el territorio es pensar en un espacio, en una delimitación con una clase, entonces decir, bueno, el territorio de la pampa húmeda, ¿no? Entonces se nos viene la imagen, ¿no? Y el ombú, ¿no?
y el colegio, ¿no? Y el gaucho. Entonces decimos el territorio de la Mesopotamia y pensamos también con una lógica de homogeneidad, una delimitación que además es geográfica, es espacial. Sin embargo, si tomáramos cualquiera de esas espacialidades, encontraríamos que hay también múltiples diferencias. Es decir, que uno podría decir, hasta en ese territorio, con esa perspectiva, ¿no? Sería un virus. Traté de... ¿En serio? Ahí parecido lo limpié, no sé si ahora va a andar. Bueno, esperemos que su máquina sobreviva, sobre todo. Ya a esta altura sería lo más importante. Bueno, si pensamos, por ejemplo, uno podría decir que el territorio, vamos a ver de qué. A ver, tomemos las comunas en la ciudad de Buenos Aires, digo, como para pensar alguna delimitación geográfica. Entonces, uno dice, bueno, a ver, el sistema educativo en la ciudad de Buenos Aires tiene distritos escolares, si lo pensamos de salud tiene áreas programáticas, la delimitación territorial que no coinciden unas con otras, y si lo pensamos en términos de organización política, tiene comunas. Son tres, digamos, que tienen también otra delimitación, que eran los antiguos CGP. Bueno, hubo alguna variación ya hace bastantes años. Entonces, la Comuna 1, yo laburé en alguna época, trabajaba coordinando el servicio social de la Comuna 1, que estaba en el CGP de la calle Uruguay. El límite, traigo eso como ejemplo porque lo tengo fresco, me acuerdo y aparte porque les estoy armando algunas cuestiones que no son las que traía, entonces estoy tratando de ir a los conceptos y armando ejemplos en la cabeza. Pero por ejemplo ahí, si uno miraba la delimitación, iba desde, creo que el límite es la avenida Garay, hacia el sur, y hacia el norte llega, no me acuerdo por qué calle, pero te toma el barrio de San Nicolás, ¿sí? En Recoleta, el barrio de San. Entonces, pasando por la Villa 31, que está en la Comuna 1. Entonces, uno podría decir que el territorio de la Comuna 1, y uno se imagina una porción de la ciudad, lo mira en el plano y ve que es un... Ahora, sin embargo, ahí vos tenías San Telmo, tenías, no sé, entonces en términos de lo social yo me encontraba con un territorio totalmente heterogéneo. ¿Por qué? Porque tenía hoteles, casas tomadas, sectores medios, sectores, digamos, de clase media alta y muy acomodados. Tenía la Villa 31, un espacio además de disputa, histórico, emblemático. Entonces, uno podría decir, en términos de la espacialidad, puede haber una delimitación territorial, o sea, que es enunciable, que uno la conceptualiza como un único territorio, sin embargo, también tiene una gran heterogeneidad. Y uno podría pensar, digamos, desde la visión espacialista, desde la perspectiva de espacio, esa delimitación, sin embargo, esa delimitación así planteada contiene una gran diversidad. Ahora, el sentido en el cual se ha ido trabajando la noción de territorio de unos cuantos años a esta parte, supera esa visión espacialista, porque uno piensa en el territorio, si se quiere de alguna manera quedar más homologados. La vieja concepción de comunidad con la concepción de territorio, es difícil, digamos, establecer, si uno hace una búsqueda más teórica, más conceptual, de desarrollos, a ver, digamos, por dónde pasa la distinción entre la concepción de comunidad y el concepto de territorio, no desde lo espacial, sino del territorio como un espacio que aloja a los distintos actores. Uno podría pensar en el territorio, digamos, en esa misma escuela de la que hablamos, esa comunidad educativa, la podría pensar con una lógica territorial. Es decir, uno podría pensar que ese es el territorio que tienen en común estos actores donde se producen determinadas... Y entonces uno diría, bueno, pero ese territorio ¿qué es? ¿Es solamente la institución escolar? Y ahí empiezan a aparecer otros elementos, porque uno dice, bueno, es la escuela, pero el ámbito, digamos, es la escuela, pero además es el viejo de la esquina donde paran los pibes, es el lugar donde van a hacer educación física, que muchas veces está fuera de, sobre todo en secundaria, ¿no? No siempre se desarrolla en las mismas escuelas.
o sea, en algunos casos sí, en otros no. Lo que quiero decir es que a veces la institución escolar funciona más allá de esa espacialidad que teníamos incorporada desde esa misma escuela, y hay distintos espacios donde se desarrollan esos encuentros. ¿A qué voy con todo esto? A que cuando empezamos a decir, bueno, nos vamos a vincular con otros, y en ese encuentro de la universidad con la sociedad, que se va, digamos, de ese gran título, digamos, de la universidad va a terminar siendo en el equipo de una cátedra, en la articulación entre dos o tres cátedras, digamos, fíjense. Y esa sociedad, que va a ser, después por ahí la Comuna 1, pero después de la Comuna 1 va a ser la Villa 31, pero además dentro de la Villa 31 va a ser, digamos, no es lo mismo si es en el barrio YPF que si es, digamos, en Güemes, tratando de pensar en sectores del barrio, en diferentes, o en la parte más nueva, que está, digamos, más sobre la vía, más para el lado de Saldías al fondo, digo, donde además va a haber, digo, porque ahí también va a haber distintos actores y va a haber distintas organizaciones. Entonces, lo primero que me interesa, o lo que estoy intentando remarcar con todo esto, es que cuando nos planteemos generar actividades y realizar cosas con otros, lo primero que tenemos que pensar es quiénes son esos otros, digamos, y ese espacio, esa comunidad, ese territorio, pensarlo como heterogéneo y plantearnos que es un mundo por descubrir y que va a ir teniendo sus propias características, y que no podemos pensar el encuentro con esos otros como si fueran un bloque homogéneo, con los mismos intereses, con las mismas... Entonces, que si pensamos determinadas actividades con un grupo, entonces a partir de ahí las vamos a replicar y siempre va a ser, y tenemos ya armado cómo se trabaja el tema de prevención de no sé qué. Porque la significación que a lo largo del tiempo y los diferentes sectores hagan en relación a diferentes temas, una vez hace muchísimos años, pero en realidad era estudiante, en el marco de las prácticas preprofesionales, en un trabajo con un centro de salud y con unas organizaciones, me acuerdo que habíamos armado un taller, no sé cómo se llamaba, pero con la lógica de educación sexual, qué sé yo. Lo habíamos armado, qué sé yo qué, difundimos en el barrio un sábado a la tarde, con la duda de si iba a venir alguien, pensando en un adolescente, qué sé yo. Obviamente siempre nos imaginamos adolescentes mujeres, entonces teníamos todas las cosas, qué sé yo. Nosotros teníamos 22 años, éramos estudiantes. Y no solamente llegaron las chicas, sino que llegaron varones. Me acuerdo que nosotros estábamos como, bueno, en esta cosa, en la idea de lo que uno se imagina, te estoy hablando de otra época, porque por ahí ahora lo pensamos, pero estoy diciendo en el año 92, 93, la verdad es que la idea de la segmentación entre los varones y las mujeres, pensar que varones fueran a un centro de salud convocados por un grupo de estudiantes de la universidad vinculado, y se nos ocurrió que, digamos, no nos lo planteamos como objetivo. Y me acuerdo que tuvimos que replantear o nos generó un montón de interrogantes sobre qué tipo de acciones desarrollar, porque aparecía una voz que se paraba de otra manera, que a las chicas que venían les generaba inhibición, pero por otro lado habría el juego para entonces, en el esquema que uno se arma, ese es un ejemplo viejísimo y por ahí totalmente descontextualizado, pero lo que quiero decir es que ahí, porque éramos jóvenes, estudiantes, no teníamos experiencia, lo que sea, digamos, nos imaginamos que aquellos con quienes estábamos pudiendo establecer un vínculo iban a ser quienes nosotros creíamos que eran, con la forma que teníamos. Y sin embargo, eran otros. Y por ahí, en ese mismo momento, en otros, uno pretende armar un espacio de esa naturaleza y convocar a mujeres, a varones, y no lo lográs de ninguna manera, o no encontrás cómo. Entonces, en relación a la posibilidad de las convocatorias, en relación a qué temas trabajar, de qué manera, eso se construye con los otros. Entonces, ¿cómo aquello que nosotros creemos, que sabemos y que tenemos y que vamos a hacer jugar, en realidad se convierte se llena de interrogantes respecto a otros que nos tienen que interpelar de otras maneras? Entonces, lo que me interesa plantear es que empezar a pensar en vincularnos con esos otros es abrir la puerta para un encuentro que implica escucha, que implica instancias de aprendizaje, y que no significa... Y volvemos al principio, ¿no? Cuando hablábamos de un poco cuál es la consigna, entonces, y pensar alguna actividad, bueno, la propuesta es a que también, digamos,
invitarlos a que no piensen en un otro que es un conjunto homogéneo, un bloque estereotipado, sino que puedan abrirse a la idea de poder descubrir quiénes son esos otros, qué intereses tienen, en relación a la temática o las acciones que uno pueda proponer, porque si uno está en un ámbito determinado, ¿estamos con esto? Estamos, bueno. Estamos un poco con rojo ahora. Estamos limpiando. Estamos limpiando, bien. Que no abría, el archivo no abre. Así que ahora por eso lo estoy pasando otra vez a ver si... Bueno, es su computadora andará, ¿no? Ojalá. Sí, el antivirus pasa, así que... Ya, anda. bien. Bueno. Porque si no logramos el resultado de usar una computadora y encima la trajo Esther especialmente, estoy haciendo ruido en un taxi. Con razón me llamó. Me hizo acordar que tenía que venir. Bien. Bueno, entonces, me voy a fijar porque acá yo tengo mi PowerPoint, lo tengo acá en chiquitito. A ver si hay alguna otra cuestión, si yo logro ver. Fíjense, yo acá lo que tenía era algunas definiciones. Yo le ponía, lo van a ver cuando ustedes, mañana va a estar publicado en el campus, hay dos PowerPoint, el 1 y el 2, estamos con lo que traía en el 1. Entonces, por ejemplo, algunas definiciones de comunidad para ir viendo cómo a lo largo del tiempo van cambiando la manera de ser definidas. Que esto, más que por la cuestión histórica de los cambios, lo que me interesa ver es poder plantear es que esas definiciones forman parte de una construcción social. Son formas en las que uno va construyendo y definiendo a esos otros. Entonces, pero poder pensar que eso es una construcción social es entender que esos otros no son un ente único y abroquelado. Ya la idea de construcción interpela este sentido. Entonces, por ejemplo, una definición del 74 planteaba a la comunidad como una red de relaciones de apoyo mutuo. Uno diría que necesariamente en una comunidad educativa se establece una red de relaciones de apoyo mutuo entre todos los actores que la constituyen. Podría ser, pero digamos, al principio nos parece que fíjense cómo van cambiando los enfoques. En otro ese era el 74. Lo Biondo en el 99, por ejemplo, la definía como un espacio de construcción de intersubjetividad. ¿Cómo resuena esta idea de la construcción de intersubjetividad? Se influye mutuamente. Y aporta algún elemento más interesante en el sentido, en la idea que el vínculo con el otro construye al otro y me construye a mí misma, digamos, hay algo que sucede. Y si uno lo pensara en esto, llevándolo acá, uno podría pensar qué tipo de relaciones se establecen y que esto implica construcciones y procesos de aprendizaje y de experienciales para los distintos actores, digamos, tanto de la universidad. No excluye el conflicto. No excluye el conflicto. Mira qué interesante esto que traes. La idea del conflicto no aparece porque en el fondo, en todas estas concepciones, por eso decía, aparece la idea de lo homogéneo. Y lo homogéneo está ligado a lo armónico, no hay conflicto, porque donde hay ruptura, donde hay diferencia, aparece lo heterogéneo. Y está claro que una trama de relaciones y conflicto no existe. El concepto de territorio sí implica entender la heterogeneidad y el conflicto, o entender, al hablar de la espacialidad. Mira, acá tengo una definición que yo traía sobre la idea de territorialidad. Fíjate, como para ver esto, como relación dinámica entre los componentes sociales, ¿no? Economía, cultura, instituciones, poderes y aquello que de material e inmaterial es propio del territorio donde se habita, se vive y se produce. Es decir, esta idea del territorio con un carácter central, que es lo que cuestiona, o sea, el parado de otro lugar, que tiene que ver con el carácter histórico, es decir, un territorio que se construye. El carácter histórico hace presente lo que la compañera traía y me parece que es central, que es la idea del conflicto. ¿Sí? Diferentes perspectivas, digamos, uno no puede pensar en una relación que no implique diferentes perspectivas, luchas de poderes, lógicas de acumulación de algún tipo, porque en los diferentes
grupos humanos estas cosas van sucediendo. Entonces, pensar en clave de territorio es reconocer el carácter histórico. El carácter histórico de ese territorio. Es decir, que es una construcción y que la Villa 31, que yo conocí alguna vez, en la que trabajé en algún momento, era otra diferente a la de hoy. Porque han pasado muchos años y van cambiando los actores, van cambiando las relaciones que se van estableciendo. Sí, en la medida en que entendemos que el territorio no es engordado, una propuesta de extensión, entiendo, tendría que definirlo, o sea, eso sería como, y en la medida de que lo definen, lo construyen en un punto, como que esa delimitación de dónde y cómo va a ser la intervención. Alfredo Carballeda, y puso un texto breve, un texto de él que es muy lindo. Fíjense, hablando de territorio, dice: el lugar delimitado desde lo real, lo imaginario y lo simbólico que marca los bordes que están en constante movimiento. Es decir, la idea, con esto de lo real, lo simbólico y lo imaginario. Digamos, lo real, lo que acontece, lo simbólico, aquello que, digamos, que forma parte de esos códigos compartidos, digamos, de las significaciones más propias que tienen, y de lo imaginario, es decir, de aquello que pretende ser desde la perspectiva de cada uno de sus actores. Uno puede, si uno quiere, no sé, en relación a la temática que sea, uno quiere, digamos, decir, bueno, a ver, ¿cómo no sé qué tema, pero bueno, pongamos el ejemplo de salud porque, digamos, a partir de lo que ella antes decía. Si uno quisiera pensar, a ver, el papel que tiene, digamos, cómo los actores de un barrio determinado reconocen a los efectores de salud que están ahí, ¿no? Al centro de salud, digamos, es un lugar que es un lugar accesible o no. Va a ir variando si lo pensás para, qué sé yo, por ahí las mamás o papás que llevan a los niños al control pediátrico, por ahí digamos, lo vas a pensar, van a aparecer elementos diferentes si lo pensás con los jóvenes, qué pasa con los adultos mayores, si van o no van, digamos. En función de la mirada, digamos, cada uno de esos actores seguramente va a ir produciendo, y en lógica de actores más de conjunto, desde las organizaciones, digo, van construyendo diferentes maneras de pensar a esa institución y de vincularse con esa institución. Y eso además va cambiando con los tiempos. Y aparece mucho en los relatos en los barrios. Aparece cuando, por ejemplo, te dicen, sí, en alguna época, sí, en la parroquia estaba el padre tal y hacía un montón de actividades con los jóvenes y era un lugar donde se hacían actividades, o íbamos a la salita y pasaban tales cosas, y después por ahí, en otras épocas no. O sea, en la misma historia de lo sucedido te van contando diferentes formas en las que se han ido vinculando y se han ido produciendo diferentes cuestiones. Entonces, a mí no me preocupa tanto cómo lo nombramos, sino la idea, digamos, sí podemos tener presente que cuando nombremos, se ha detectado una amenaza. No tengo las claves, estaba mirando de Wi-Fi, ¿viste? Para... Pasco 255. ¿En cuál? En ¿Prensa con ADO o con ADO 2.4? No, en prensa con ADO, Pasco 255. Hay modas, hay épocas, digamos, y por ahí, digamos, el concepto de comunidad es bien de los años 60 y fue continuando, pero el auge de pensar en términos de la comunidad es más de los años 60, y uno podría decir que es bien símbolo de estos tiempos, lo venía haciendo, pensar en términos del territorio. Llamemos a esos otros como los llamemos, los situemos como los situemos, me parece que lo central es que podamos pensar en el carácter histórico, es decir, en que son espacios de construcción donde hay actores, donde hay conflictos, donde hay poder, donde hay intereses diferentes, donde también hay acuerdos, donde hay instancias de negociación y que son heterogéneos. Pero eso es como central para pensar
digamos, con quiénes nos podemos relacionar, con quiénes generar esos espacios de encuentro. Y algo que es fundamental y es tener presente todo el tiempo que esos otros son portadores de saberes. ¿Se acuerdan que la vez pasada hablábamos de los padres, yo les decía, jugaba con haciendo unos trabajos, y no por extensión, pero y que era una familia cartonera, ¿no? Pero en el que era el padre, en Loma de Zamora, padre, madre, una nena, un chico de 18 años que trabajaba con los padres, y una nena de unos 5 o 6 años. Y bueno, va a recargar casa cartonera, el carro adentro, todo, ¿no? Y se la pasaba hablándome de la nena, tenía problemas en los riñones, tenía que dializarse en una quema vivía, ¿no? Entonces tenía que ir prácticamente todos los días al hospital. La nena está impecable, y la casa estaba llena de fotos de la nena. Con el tiempo lo que me di cuenta es que en realidad ellos me hablaban, me aceptaban, pero no me creían de dónde venía yo. En realidad creían que era una asistente social del municipio y tenían miedo que le saque la nena. Entonces, por más que yo me mostrara las creencias, le mostrara todo el dispositivo, las demás personas con las que iba, le hablara de 5.000 cosas, en realidad todo lo que ellos tenían era el miedo de que viniera. Ahora, no eran las condiciones, las mejores condiciones para criar a una chica que tenía problemas renales. Está buenísimo ese ejemplo porque aparece esto. Digamos, o sea, cómo el otro presenta, o a partir de lo que se configura ahora, fíjate, porque yo te escuchaba y se me venía a la cabeza otra situación, y es cuántas veces, es un ejemplo posible, lo pongo en salud. En el sistema de salud lo conozco, trabajo ahí, pero uno lo puede llevar también en el marco de la universidad y de este tipo de proyectos, ¿no? Pero es para pensar eso, digamos, ¿cuántas veces, o es muy habitual, que en las indicaciones que los pediatras dan a los padres digan, bueno, digamos, dan una serie de indicaciones, entonces, no sé, si hay catarro, entonces decir, bueno, hacer vapor, asumiendo que está la posibilidad de que haya un baño, que eso lo puede, ¿no? O en la cuestión, digamos, con las afecciones respiratorias, decir, bueno, un ambiente bien seco, cuando en general, si la casa es de material, pero es en un barrio precario, el ladrillo va a estar de canto, la humedad, digamos, filtra, no es lo mismo el tipo de construcción que se genera cuando tenés el ladrillo puesto de otra manera, cuando tiene el revoque, digamos, hay toda una serie de procesos. Entonces, ahora el pediatra le repite eso de la misma manera a todos los padres, más allá de, digamos, que tienen niños en la misma situación, más allá de, sin escuchar en general, hay excepciones, por supuesto, pero hay una negación del otro y esto, entonces, en esta cosa de uno preguntarse y estar atento a cómo es significado por el otro, pero también preguntarse todo el tiempo, digamos, qué construcción uno hace sobre esos otros, porque qué encuentro posible hay cuando está atravesado por estas múltiples miradas que en todo caso lo que hacen es construyen un imaginario que lejos, qué tipo de vínculo en realidad se puede. Por otra parte, ¿cómo es posible trabajar con otros sin que medie algún tipo de vínculo que se pueda construir? Y el vínculo, digamos, ¿qué es lo que requiere? Y uno podría decir, hay un sentido de paridad que se tiene que establecer, que no anula las diferencias de historia, de contexto, de objetivos, de búsqueda, de qué sé yo, pero hay algo de paridad en términos de reconocimiento a los otros como sujetos de derecho, igual que nosotros, en este punto, ¿no? Porque si no, es esa construcción de la otredad que aparece, digamos, como es, y ahí volvemos, aunque no sea nuestra intención, pero se nos filtra, a esta idea de aquello que vamos a derramar de todo lo que tenemos, entonces termina... y acá aparece un elemento que yo tenía también marcado acá, que me interesaba traer. Acá ponía, ¿no? Hablando de territorio, componentes objetivos, inscripciones de la cultura, la historia, que se entrelazan con la biografía de cada habitante de la ciudad, la idea de la identidad. ¿Qué es otro elemento central? Digamos, ¿cómo podemos pensar en trabajar con otros sin poder reconocer esa identidad y esa identidad construida a partir de ese encuentro, Carballeda diría, entre lo macro y lo micro? Y reconstruida permanentemente. Y que se reconstruye, por eso el carácter histórico, por eso la idea de movilidad, digamos, de estos límites.
Yo traje más cosas en relación a esto, que algunas fueron apareciendo, qué sé yo. La verdad es que nos podríamos quedar y cerrar el encuentro hoy hablando de esto, pero nos perderíamos ahora que nuestra compañera informática... No, pero no, nos diste una mano porque si yo hacía eso no podía hacer lo otro, así que mil gracias. Pero que podéis... Entonces, me parece que estaría bueno que pudiéramos ver algunas de esas experiencias que traje, pero les voy a adelantar la consigna. La consigna es, digamos, cuál es mi idea que podamos intercambiar después. La tengo al final, digamos, ahora la busco como para que puntiemos qué cuestiones, para que hagamos una mirada en esa clave y después generemos algún intercambio. Porque en vez de apelar digamos, a imaginación de situaciones para ir pensando estas cuestiones, miremoslas a ver qué de esto, es decir, qué otro es el que se construye en esas experiencias que vamos a ver. Vamos a ver varias experiencias, entonces, digamos, que eso, digamos, ¿cuál es la mirada? Esperen que las busco acá, sí. No, no está. Un minuto. Vamos a ver si puedo sin vos. Porque mi idea es poder ver algo de qué tipo de territorio, digamos, en qué tipo de territorio aparecen insertas, qué tipo de concepción de la extensión en forma subyacente podemos identificar. Digo, que son las cuestiones sobre las que hemos estado girando, en las cosas que hemos estado charlando la semana pasada y hoy. Pero esperen que busco, porque acá tenía un punteo, quiero chequear que no se me escape nada de lo que... De todas maneras... Esto, después de hacer eso, porque así vamos a ver algunos... Traje como unos modelos, unas modelizaciones respecto del tipo de vinculaciones que se establecen entre la universidad, la ciencia y el territorio. Entonces, y qué características van teniendo en función de quiénes involucren y con qué objetivos. Modelizaciones en el sentido que es esto de poder hacer como un modelo teórico, mostrar en qué tipo de vinculaciones, qué es lo que se prioriza, digo, armando con lógica de un esquema, pero como para intentar abstraer y ver qué tipo de relaciones son las que suelen aparecer, con la idea de que eso nos sirva como para poder pensar más en la complejidad que implica involucrarse con otros. Pero me parece que estaría bueno ir a eso después de haber visto, pero lo tengo al final porque mi idea era que... Igual antes decías que la extensión no necesariamente tiene que ser o pensarse en función de una comunidad o un territorio con desigualdades, digamos, ¿no? Como no es, no sé, como pensar la extensión fuera de esa lógica de pensar en un otro que no sé, Sí. con desigualdad social. Y entonces... Que el tema de la extensión no sea... No necesariamente, digo, por ahí en lo particular me cuesta traer otro tipo de ejemplos, de experiencias, porque tiene que ver con lo que sé, con lo que conozco, y todo, pero no necesariamente... O sea, las materias que yo doy tienen que ver con el idioma, ¿no? Con Sí. una segunda lengua. Y tampoco es de enseñanza específica de la segunda lengua, ¿no? Entonces no se me ocurre algo, como pensar un proyecto de extensión, no sé, como que tenga que ver con tratar de, no sé, de saldar alguna cuestión de desigualdad social, no se me ocurre cómo podría hacerlo. No, Pero eso, por ejemplo, se me viene a la cabeza, o sea, sí, pero claro, pero clases de apoyo, pero yo no enseño, o sea, los estudiantes no aprenden nada, no es un profesor de inglés, eso quiero decir. Lo que se me ocurría es, por Mira, si ejemplo, fuera profesora de francés, ya se me estaría, porque se me vino un ejemplo, pero con, digamos, requeriría el francés y no el inglés, que es tu caso, pero digo, pero que por ahí sirve como disparador, que es pensar en la cantidad de senegaleses que están, digamos, que llegan a Buenos Aires y donde, digamos, y donde, por ejemplo, lo conozco desde los servicios de salud porque es un ámbito en el que tengo mi inserción profesional, digamos, hay toda una cuestión en relación a
poder acompañar lo que es la inserción. Y uno podría pensar, digo, no se me ocurre concretamente vinculado al inglés, pero te quiero decir que por ahí es posible, o por ahí, digamos, uno podría pensar algún tipo de actividad de extensión que estuviera vinculado a estudiantes, no sé, de escuelas medias o estudiantes del CPC, con lógica de proyectos, digamos, de poder, digamos, acceder a otro tipo de experiencias, no sé, intercambios, digamos, de tener alguna lógica de hacer jugar a otros actores, no sé, digo, habría que hacer una búsqueda, no es mi tema. Entonces, cuando yo iba, cuando estudiaba en los 90, extensión en filo, tenía cursos de fotografía. Claro, eso, claro. Digo, es otra concepción, pero es un curso de extensión. sí. Pero era adentro, no tenía que ver con el afuera. Sí, en sociales y en otras facultades también existe, digamos, está el formato de lo que uno piensa. Como más de apoyo a lo que hay que de integración social, por ahí lo que aparece acá atrás es como otro. ¿no? Yo lo que pensaba, o sea, porque bueno, también doy clases, estoy empezando a dar clases en un doctorado, y lo que se me venía a la cabeza es la cuestión de género, por ejemplo, porque existe lo que se llama la traducción feminista, por ejemplo, y que, no sé, lo pensaba por ese lado, no sé cómo insertarlo en el territorio, pero lo pensaba como por ahí podría, pero eso no, bueno, sí, sería una cuestión de desigualdad, pero me refiero no es ir a trabajar en una villa, eso. No, pero es que no necesariamente es eso, y digo, y la propuesta no se trata de eso, porque, digamos, en primera instancia, y vuelvo a plantear algo que señalaba la semana pasada al inicio, digo, no quisiera que quede la idea de que plantear la cuestión de la extensión hay que pensarla por fuera y desvinculada de nuestra actividad áulica, sino en todo caso, digamos, que puede ser una posibilidad, pero que el tema es cómo entra el otro en nuestra perspectiva y digamos, y en las búsquedas. Entonces, ¿de qué manera aparece presente ese otro, esa vinculación con el otro? Desde la manera de pensar el trabajo en aula, a la hora, digamos, o sea, ¿qué enseñamos y para qué? ¿Cuál es el sentido? Digamos, ¿qué otros me trae? ¿Cómo los hago presentes? Digamos, y cuál es el sentido en términos de la formación. ¿Cómo eso entra en clave de la investigación? Digamos, y cómo eso entra en lo que son llamadas las tradicionales actividades de extensión, llamadas de esa forma, que por ahí refieren a, digamos, actividades más propias de intervención social o, digamos, en sus múltiples formas posibles. De hecho, algunas son actividades de extensión pagas, lo que pasa es que uno lo está pensando en función de una comunicación con quienes tampoco pueden acceder a la universidad. Estamos pensando en la función social de la universidad, cómo la universidad se vincula con aquello que no está dentro de la universidad. Uno lo está pensando en función de la universidad. En Villa Soldati, zona sur de la ciudad de Buenos Aires, la universidad sale al barrio. Un equipo de historiadores, antropólogos, arquitectos y docentes investiga y trabaja junto a los chicos y los padres de la comunidad. Nosotros llegamos a Villa Soldati movidos por esta cuestión de que hay que hacer algo por generar algunas condiciones que compensen la inequidad fenomenal en la que estamos. En 4 escuelas tomamos a los pibes desde el primer grado hasta el último grado y con instrumentos adecuados les preguntamos a ellos, ¿cómo aprendés? ¿Cuándo aprendés mejor? ¿Cuándo aprendés peor? ¿Cuándo no aprendés? Y este fue un elemento muy valioso porque a nosotros nos permitió construir la categoría del desertor presente, que tiene que ver ya no con el pibe que ha abandonado la escuela, sino con aquel que en algún sentido está en la escuela pero no pasa nada. Con su investigación, este grupo busca encontrar cuáles son las mejores condiciones para que los chicos aprendan. Vamos a poner, cada uno elige un título y después votamos a ver cuál es el título que nos parece mejor. ¿Y por qué elegimos ese título que nos parece mejor? Lo escribí sin decir para no tener ideas a los demás. Nosotros partimos de que ellos pueden y saben muchas cosas. Hay que aprender algunas nuevas, pero estamos convencidos, y esto los convence a ellos, que pueden, que son capaces. Y esto parece milagroso, aunque no lo es, tiene que ver con la autoestima, con creer en uno mismo, hace que ellos en la escuela tengan un devenir exitoso. Además de trabajar con los adolescentes, este programa también incluye a las madres de la comunidad. Con las madres trabajamos en otra línea que es la del fortalecimiento de su posición de madres y de su posición de mujeres en relación a sus hijos y a sí mismas.
si nosotros queremos provocar algún cambio en el otro, esto no puede no puede producirse si el otro de alguna manera no reescribe su historia. ¿Y cómo la reescribe? Hablando de ella. Hace poco tiempo, el programa incluyó otra área de conocimiento, la arquitectura. Le pusimos a los chicos a hacer dos ejercicios. Uno dibujando la casa que ellos habitaban y otra las casas que ellos les gustaría tener. Lo que queremos hacer, en qué queremos aportar y qué nosotros queremos estudiar, como para empezar a ver casos y ver si realmente eso se puede generar en un proyecto sustentable y que pueda mejorar, aunque sea pequeñamente, de a poco, la manera de habitar. Para coordinar y aprovechar el trabajo entre las distintas disciplinas del grupo, periódicamente se hacen reuniones de intercambio. Y a futuro sí nos interesaría mucho que la comunidad con la que estamos trabajando ahora pudiera generar de una manera autoorganizada algún mecanismo que permitiera seguir sosteniendo esto, a lo mejor con nosotros, algunos de nosotros, prestando algún tipo de soporte, de asistencia externa. Vamos a conocer a un equipo de investigadores, docentes y estudiantes de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la UBA que trabaja para encontrar soluciones al problema de la contaminación del agua en barrios del Gran Buenos Aires. El tema del agua, recién ahora hubo una extensión de red de aguas potables, pero no abarca la totalidad del barrio. Desde hace muchos años aquí en la municipalidad había hecho una perforación que es la única que contaba el barrio con agua potable. Lo que venimos a hacer es dar una mano, o sea, un análisis que esté probado por nosotros, por los investigadores que están en el proyecto, y nosotros venir acá a trabajar para que los vecinos del barrio tengan una prueba de que el agua está contaminada y así poder reclamar a la municipalidad, a AISA o a quien tengan que reclamar para que puedan tener el agua potable. El equipo de trabajo está formado por más de 50 investigadores, docentes y estudiantes de las carreras de biología, química y geología. Participa mucha gente y entonces, bueno, algunos venimos al barrio y otros realizan los estudios en el laboratorio. En el porvenir, todos abren sus puertas para ayudar a los biólogos en la recolección de muestras de agua. En este momento lo que hicimos fue recolectar muestras de agua en distintos domicilios y medir algunos parámetros físico-químicos acá mismo, en el lugar. Además, hemos tomado muestras de agua para hacer análisis químicos, los que luego son procesados en el laboratorio. Tomar agua contaminada en la gente puede tener diferentes tipos de efectos. Todo depende de cuál sea el contaminante que tenga el agua. Por eso es necesario detectar la composición de las sustancias tóxicas. El agua contaminada a la gente le puede representar dermatitis, infecciones respiratorias, hasta puede llegar a ser a lo largo de una vida un caso de cáncer. En el laboratorio se detectan cuáles son las sustancias tóxicas presentes en el agua y qué cantidad hay de cada una. Se encontró Escherichia coli, que es un indicador de contaminación fecal. Esto está asociado a que no hay cloacas en el barrio. En cada lote por ahí hay 3 pozos ciegos y las napas de agua, las primeras, están muy cerca de esos pozos ciegos. Además, este barrio está asentado sobre una cava rellena con residuos, o sea que todavía hay basura en ese lugar. El último paso será elevar el informe a las autoridades municipales y difundir la información dentro del barrio. Porque también hay que concientizar a la población del riesgo al que está expuesto al consumir el agua contaminada. Que mucha gente, como tiene una problemática social compleja, no lo toma como algo importante.
porque bueno, también tienen que comer todos los días, mandar a los chicos a la escuela todos los días, tienen un montón de problemas y el agua es uno más. Y lo que más me gusta en realidad es haber encontrado una aplicación de lo que nosotros estudiamos. Creo que estos proyectos son disparadores de muchos otros iniciativas que puedan existir, que tienen que ver con el rol de la universidad en la sociedad y de qué manera, bueno, la universidad vuelve y se acerca al pueblo en problemas concretos que la gente tiene. El programa de soberanía alimentaria de la Universidad de La Plata está integrado por 6 facultades y reúne a un amplio equipo de docentes, graduados, estudiantes y referentes de la comunidad. La soberanía alimentaria promueve el derecho humano a una alimentación adecuada y a no padecer hambre. Para mí, soberanía alimentaria es el derecho de los pueblos a elegir el modo de producción, el modo de consumo y la forma de comercialización, en armonía con la naturaleza y con la tierra. Proponemos al alimento no como mercancía, sino como un derecho. Proponemos a la semilla no como algo patentable, sino también algo genuino de los pueblos. Leda es doctora en química y coordinadora de la Cátedra Libre de Soberanía Alimentaria. Este espacio tiene 2 grandes objetivos. Por un lado, construir teoría para reforzar los trabajos que vienen realizando la misma gente en el territorio. Y por otro lado, intervenir en el territorio en forma concreta para dar soluciones a esas necesidades que plantean las comunidades campesinas. Para mí, soberanía alimentaria, lo que yo entiendo, significa poder abastecerme yo mismo de los productos que consumo. Comer variedad de cosas. Volver por ahí a las cosas antiguas que se perdieron, ese tipo de cosas. Fomentar el arraigo, el desarrollo, los mercados locales, la relación del consumidor directa con el productor. En las últimas décadas, muchos productores eligieron el cultivo de soja por su alta rentabilidad. Así, se desmontaron miles de hectáreas de selvas, pastizales y bosques. Desaparecen tambos y frutales para generar terrenos de monocultivo. Esto significó la pérdida de diversidad en la producción de alimentos, la contaminación por agrotóxicos y la expulsión de familias y comunidades campesinas enteras. La soberanía alimentaria está muy vinculada con el modo de producción, donde es la familia la que decide sobre esa producción, dónde va a comercializar, sobre cómo vincularse con otras quintas, con otras producciones. Dentro de la soberanía alimentaria también importa el aspecto cultural de la agricultura y la alimentación. Es algo hermoso, vos estás produciendo lo que comés y hoy en día la gente te valora mucho lo que hacemos de la verdura que es sana, ¿no? Y que vuelve a tener el gusto que tenía la verdura cuando mucha gente hoy de 50, 60 años, de cuando era chica. La acción de este programa de la Universidad de La Plata se desarrolla con foco en las localidades de La Plata, Berisso, Ensenada e interior de la provincia de Buenos Aires. ¿Qué tiene en común un cepillo de dientes con la basura? En la Universidad de La Plata, un equipo de odontólogos da la respuesta. Tenemos 2 problemas, la falta de cepillos y el problema de la basura que veíamos en los basurales de la comunidad de La Plata, Berisso, Ensenada. Como consecuencia de esto es que analizamos el problema y nos comunicamos con
instituciones que trabajan con la basura. Así nació el plan llamado Reciclando la Salud Bucal, en el que participan estudiantes de odontología distribuidos en La Plata y alrededores, el municipio, una importante empresa de pasta dental y una cooperativa de recolectores informales. El primer paso del plan está a cargo de los estudiantes. Ellos dan charlas en las escuelas explicando cómo hay que cepillarse los dientes y los chicos practican cepillando la boca de unos títeres muy especiales. En el caso de que no los tienen, los cepillos porque no los pueden comprar, nosotros podemos ahora entregarlos. Según un estudio de la universidad, cerca de un 70% de la gente de la zona no puede comprar un cepillo de dientes o no lo recambia ni lo usa como corresponde. Al terminar la charla le entregamos un cepillo, un kit, que los nenes tienen que usar. Después de 3 meses vamos a volver a cambiárselo. Los nenes tienen que traer el cepillo viejo también para reciclar. Como hay que recambiar el cepillo cada 3 meses, es que cada 3 meses estamos acá volviendo con un nuevo cepillo, siempre entregando el anterior. Así comienza el segundo paso del plan, que se une con el reciclado de basura. Porque además del cepillo gastado, los chicos tienen que llevar a la escuela todas las semanas el plástico que sobra en sus casas. Los chicos traen el plástico de sus casas y lo depositan en un recipiente que es retirado por el municipio, por la Dirección de Residuos Sólidos, y luego eso es llevado a unas cooperativas que son de recolectores informales. Esos recolectores informales lo que hacen es comercializarlo. Este plan, que conecta solidaridad con educación para la salud y educación ambiental, ya cumplió 10 años. Bueno, son 4 situaciones, experiencias como muy diferentes. Por lo menos a mí me parece, o sea, más allá de que los temas sean distintos, por ahí aparecen elementos diferentes, diría yo a priori. ¿Ustedes cómo lo ven? A ver, vamos repasando las diferentes, ¿no? ¿Se acuerdan en la primera cuál era? En Villa Soldati. En Soldati, Filo, una cátedra de Filo, ¿qué hacía? Apoyo educativo, buscaba mejorar prácticas de aprendizaje, prácticas de enseñanza y aprendizaje. Bien. También trabajan con gente de arquitectura, ¿no? Ajá. ¿Y ahí qué, digamos, cómo aparece la gente de arquitectura? Intentando mejorar las viviendas de las zonas. Ahí lo que aparecía mencionado, porque en realidad no decían tanto, digamos, si lo iban a, eso es lo que por ahí nos imaginábamos. No, lo que pretendían, si se podía mejorar. Sí, por lo menos desde los chicos, como ir viendo que, digamos, identificando a ver qué distancia había entre aquello que ellos digamos, entre la vivienda real y aquella que quisieran tener, ¿no? Entonces como un disparador. Y ahí aparecía alguna actividad con adultos. Con las madres. Con las madres. Y ahí, digo, a partir de lo poquito que vimos, pero de lo que fuimos escuchando, qué impresión, digo, a riesgo de equivocarnos, y pues, no importa, porque acá el objetivo es que pongamos en movimiento nosotros un poco lo que pensemos y problematicemos, más allá de cuán justos o injustos seamos con esa experiencia que... Creo que en esa era donde quedaba más claro que lo importante en la práctica era retomar recoger, no sé cuál sería la palabra adecuada, la palabra de los objetos con los que estaban, las personas que iban al centro ese, no tanto lo que hacían ellos, sino qué decía el otro, como esto, cuál era la diferencia entre la casa que tenían y la que deseaban, cómo aprenden, dónde aprendes mejor, que todos saben, estaba como el foco en el otro, no tanto en ellos, no era la práctica profesional de ellos, no era los estudiantes de ciencia de la educación probando diferentes técnicas, no se me ocurriría, o estudiantes de arquitectura mostrando diferentes planos. Lo importante era la voz del otro. ¿Están de acuerdo todos? ¿Coinciden? Sí, a mí también me resonó lo mismo cuando decía que les preguntaban a los chicos cómo aprendían o cuándo sentían que aprendían y que les incentivaban a eso, o por lo menos eso entendí, a que sean partícipes activos, digamos.
¿Y aparece alguna experiencia que les parezca del resto que se sitúe en un punto como más opuesto en este sentido? Sí, la del agua me pareció como muy totalmente opuesta. A ver. A mí me parece que a ver, como que tienen finalidades prácticas todas, ¿no? Y está esta última que tiene la finalidad también de reconstruir una especie de teoría y la práctica. Las ciencias biológicas y las exactas que están orientadas más como a la salud, tanto el caso de los odontólogos como en el de aguas, es como que la gente tiene menos resistencia, ¿no? Menos miedo del que hablaba hoy. Me parece que como que todos les daban el agua para que la analicen. No sé. Sí, pero también probablemente esa gente sabe en las condiciones, digamos, del agua, porque la toma, porque, o sea, no les es ajeno que está contaminada. No es, digamos, más allá que está bueno que venga un biólogo y que lo analice y que te pueda decir qué nivel de contaminación tiene, que cotidianamente vive ahí, sufre las enfermedades, o sea, lo sabe, porque lo vive en carne propia. Entonces, desde ese lugar es otra... sí, tampoco es tan lineal la transferencia, porque seguramente hay una demanda en ese barrio en torno a ese problema. Sí, aparte es interesante también que decir que con esos informes vayan ellos a las autoridades, digamos, a reclamar, porque aparte, digo, o sea, tal vez no era una propuesta que partía de la comunidad, aunque lo sabemos porque no lo dice, pero es como, yo estoy pensando, es como saldar algo que el Estado de última debería hacer y no está, pero es como saldar eso, un poco, que me ocurre. Como la universidad está cumpliendo ese error que quizás debería estar haciendo el Estado desde otra institución, pero bueno, pero es la universidad igual. No había la comunidad involucrada. No aparece ahí involucrada. Incluso una de las chicas que habla dice, tiene muchos otros problemas, ¿cierto? El agua, el colegio. Sí, diciendo, bueno, esto que es tan importante por ahí no aparece tan valorado, dice que en este sentido habla primero y dice, bueno, también es cierto que tienen que comer, ¿viste? No llegué a captar por involucrar a esta gente desde la estrategia de la extensión del proyecto. Pero aparecía un elemento que no han citado ustedes, que ahí mencionaban. ¿Cuál era la finalidad, además de encontrar el contaminante? Digamos, que se reclame. Digamos, dar una herramienta, digamos, desde el principio lo que dicen es generar algún, digamos, informe o lo que sea para que eso pueda ser medio, pero está bien tu observación, me parece interesante porque, digamos, por lo menos ahí no apareció ningún referente de ninguna organización, digamos, nada que dé idea, porque habría que ver si hay idea de la misma población a través de sus propias organizaciones o de la organización que se puedan dar en torno a este tema, de hacer algo con eso, o forma parte solamente del objetivo de estas cátedras o de este grupo universitario que dicen, bueno, vamos a hacer esto, hacemos otro, les damos una herramienta para que vayan y reclamen, y si otro viene y te dice, te doy la herramienta para que reclames, y no venís con todo un proceso organizativo o donde haya un registro, un reconocimiento de aquello como necesidad, pero por ahí yo supongo que estaba eso, aunque no estaba en la idea, ¿no? No lo sabemos, no hay elementos, pero está bien, ella dice, yo no lo vi. Eso era lo que yo quería decir, no sé cómo la cátedra se vincula con ese barrio, pero si es un problema tan acuciante como dicen, y que además genera enfermedades y cuestiones, probablemente haya sujetos en ese barrio que entiendan, comprendan y demanden la problemática. El tema es cómo se llega a eso, cuando no hay una voz cantante o no hay una demanda. Eso te dicen los manuales. El tema es cómo, digamos, un esquema posible, digamos, que puede ser, digamos, con esos pasos o pueden empezar al revés, digamos, pueden pasar a partir, de un hecho fortuito, de una situación, digamos, que opere como, esos los procesos. A ver, si uno desde una cátedra tiene la iniciativa de generar algo y tiene, como contaba ella al principio, bueno, una vía de contacto, alguien conocía, había unas organizaciones, se pusieron a charlar, tenemos ganas de ver cómo podemos colaborar, qué podemos hacer juntos, bueno, tenemos tal necesidad, estamos preocupados porque los pibes, no sé qué, en términos de prevención, la utilización de preservativos, bueno, nosotros tenemos la cátedra de salud, podemos, y por ahí se arma así, puede haber una demanda, puede haber, digamos, que
la demanda es raro que llegue a la universidad, pero por ahí a veces hay canales, también por las vinculaciones, porque además los que somos docentes muchas veces ejercemos en otras profesiones, digamos, insertos más territorialmente, institucionalmente, entonces a veces está el contacto, alguien que conoce, digo, pueden ser por contactos más formales, más informales, puede suceder. Yo conocí una experiencia en Zárate donde digamos, hubo uno o dos casos en una escuela de unos chicos que empezaron con un deterioro así muy relevante de salud. En realidad primero un caso y después otro, y que en principio hubieran quedado ahí como chicos que llegaron, que tuvieron toda una serie de problemas respiratorios. Lo que hizo que esto se construyera en la historia que les voy a contar ahora fue la mirada de un médico que trabajaba en el centro en la salita del barrio de la escuela a la que iban estos pibes. Eran dos pibes que iban de primaria de una misma escuela, por eso los dos casos aparecen, y que él trabajaba en el centro de salud, pero que en alguna época había estado, no sé si es por hacer la residencia o qué, ya no me acuerdo, como tal vez en Rosario, no me acuerdo en qué ciudad, y había estado trabajando todo lo que tenía que ver de intoxicación con plomo. Entonces reconoció síntomas, le llamaron la atención, y como es una zona industrial, digamos, se acercó al hospital, el que, digamos, trabajaba en el centro de salud, digamos, planteó esto, y entonces le midieron los niveles de plomo en sangre a estos chicos y eran elevadísimos. Y a partir de ahí se empezó un proceso que involucró. Yo por una investigación terminé entrevistando a todos los actores que participaron en ese proceso. Y entonces estaba involucrada, no sé, la directora y la vice de la escuela, con los padres, empezaron porque entonces metieron presión al municipio, lograron, porque había no me acuerdo bien, pero había un lugar con autos, me parece que era un desguace, ya no me acuerdo bien, un desguace, porque esto fue hace unos cuantos años, un desguace de autos, bueno, entonces metieron un montón de presiones, lograron que eso saliera de ahí, lo sacaran de cerca de la escuela, que era toda la zona de influencia, hicieron toda la medición de alcohol en sangre en los pibes, se empezó a hacer todo un trabajo involucrando a distintos actores, y se metió una fundación que trabajaba sobre toda la cuestión de contaminación ambiental en perspectiva de salud pública. Entonces, que acompañaron ese proceso y empezaron a hacer todo un laburo con los pibes, con las familias, respecto de porque había una población importante que tenían, para ver qué tipo de prácticas se podían ir generando en términos más comunitarios que redujeran la exposición a los contaminantes. Y tiempo después volvieron a hacer otra medición y los niveles, vos mirabas la línea del antes y el después, y era impresionante cómo eso había modificado, ¿no? Con lo que esto implica, porque no solamente en términos de las cuestiones respiratorias, sino hay un montón de otras afecciones que se van generando a partir de la contaminación por plomo en sangre. Entonces ahí era muy interesante. Yo justamente participaba en una investigación regional en distintos países de la región. Tomamos casos de distintos países y cada uno en su país lleva adelante su caso, donde acordamos una metodología para poder ver, analizar el tipo de vinculaciones que se establecían entre actores buscando, digamos, los casos tenían que tener como componente el desarrollo de algún tipo de actividad investigativa vinculada con necesidades sociales. O sea, que hubiera actividades de vinculación y de transferencia, y analizar cómo habían sido esos procesos y tipos de relación. Bueno, entonces, digamos, acá aparecían esos componentes, porque había habido acciones de transferencia, había habido toda una investigación, si se quiere, de corte más tradicional, por la investigación más de tipo epidemiológica, pero estaba presente. Ahora, ahí era muy interesante ver, no aparecía la universidad como tal, pero vale como ejemplo
en función de la identificación de un problema social que sin embargo aparece en agenda, se instala en agenda a partir de un caso fortuito, pequeño, que va cobrando relevancia porque en el medio, por supuesto, la presión al municipio, alguna cuestión en el medio local, hubo ciertos factores que abrieron ciertas puertas, el compromiso o el interés, compromiso, lo digo en el sentido de la cuestión de tomar y de tener una mirada respecto de los problemas que digamos, de los niños, pero no solamente en relación a su desarrollo pedagógico, educativo, en el ámbito escolar, sino pensando en esos atravesamientos y convirtiéndolo además en un hecho educativo, porque empezó a ver, fue una experiencia concreta hace unos cuantos años en Zárate, qué sé yo, como esas habrá. Es decir, lo que te quiero decir con esto es que a veces hay situaciones, o sea, esto que vos decías, uno en manuales va a encontrar ese tipo. Puede que algo surja y respete esos pasos, pero en general la realidad es como mucho más compleja y los pasos no son tan ordenados, ni tan puros, ni tan así. Y el tema es, qué niveles de involucramiento, ¿no? Porque lo que estábamos viendo en estas experiencias se aparecían, digamos, qué tipo de vinculaciones y qué tipo de vínculos se establecía. Es un elemento que no aparezca destacado en un pequeño video que da cuenta que presenta en el marco de la televisión una experiencia actores sociales organizados. Tal vez los haya. Es raro que no aparezcan si los hay. Cura párroco. Aparecía eso, dale, vos ibas a decir antes. Que me pareció como justamente el único que podría generar algún tipo como de organización en el barrio, a raíz de que, bueno, los conocía, pudieron organizarse en la parroquia, discutir el tema que hubiese salido ahí, porque el cura conocía la problemática, conocía la historia del barrio. Ahora, y en el último de los casos, ¿cómo aparece planteada, digamos? ¿Dónde está el conocimiento? ¿Cuáles son los objetivos? ¿Cómo está pensado? La última era la de la feria. No, los dientes. Es el que involucra actores más distintos, me parece. Es el único que aparece una empresa privada, una cooperativa de recolectores, la universidad y un jardín. Dice como que pero no sé cómo, se identifica una problemática de que hay mucha basura plástica y por un lado y por el otro que no pueden, que los chicos no cambian el cepillo, que no pueden comprarse uno cada 3 meses, no sé si dice cómo lo identifican eso, pero como que hay dos problemáticas, digamos, que salen de la comunidad y después hay una aplicación sobre eso y se conectan también. En el grupo de La Rioja, con este último caso, lo cuento, pero como estaban indignadísimos con el último caso y con la empresa privada, algunos, no todos, pero se generó una discusión. Algunos lo que decían era, bueno, la empresa privada está haciendo marketing porque en realidad está instalando, distribuye sus cepillos de dientes. Saltaban otros y decían, bueno, responsabilidad social empresaria y está muy bien que realicen acciones, digo, más allá de la valoración, pero digo, es un punto interesante, pero en esta cosa de decir, está bueno lo que vos decís, ¿no? Hay actores diversos y aparece un actor del sector privado. Y está bueno identificarlo. Ahora, también está bueno tener una mirada que digamos, que interpele o que uno pregunte, bueno, cuál es la búsqueda del actor del sector privado y cuál es la búsqueda de porque acá aparece una experiencia de reciclado por un lado, vinculada con una acción educativa, porque está planteado en esos términos, de técnicas de cepillado y de construcción de hábitos de cepillado de dientes, ¿no? Que uno diría es como lo más básico de la salud pública tradicional y que además, digo, es una práctica que es importante, el cuidado de la dentadura, de ella. Ahora, el conocimiento, ¿de qué lado está? ¿Dónde aparece planteada esa propuesta? No digo que sea mala la acción en sí misma, pero pregunto. No, los estudiantes de odontología son los que saben lavarse los dientes y los que le enseñan a los niños a lavarse los dientes. O sea, hay, digamos, y no porque los contenidos estén mal, yo no estoy cuestionando ni que se enseñe a hacer correcta técnica de cepillado de dientes, ni la práctica del reciclado, de ninguna manera.
Ahora, es una experiencia donde aparece muy claro esto, que hay algunos portadores de ciertos saberes, digamos, no aparece una cuestión de diálogo, sino es una, como modelo. ¿No? Es una transferencia de padres, No, eso que hay una transferencia de saber que también podría ser ese saber que se transmita de niños más grandes a niños más chiquitos, o que de alguna manera interactúen en ese proceso, sepan algo del proceso de reciclaje. Aparentemente no, parece ser una transmisión de sabemos y aplicamos, ¿no? Sí, o decían, ¿quién se llevaba no iban a retirar después? El municipio. Los chicos llevaban también materiales de la casa y los ponían en un contenedor del municipio. Sí, porque el sistema de recolección en La Plata es a partir del municipio que lo lleva a cooperativas. No es como acá, que están las cooperativas organizadas que consiguen que el municipio les reconozca la recolección. Allá, aunque hay recuperadores urbanos que también recorren la ciudad y juntan materiales, hay un sistema público que les lleva, como lo que acá son los centros verdes, allá están las cooperativas que separan y después venden el material, pero la recolección es por parte de la municipalidad. ¿Y qué pasa con el caso de la soberanía alimentaria? Si hay facultades. A ver, me parece como tirado, puede ser una experiencia interesante, pero me parecen los elementos medio tirados de los pelos entre sí, digamos, como un poco, está bien la solidaridad hacia los cartoneros con con los recicladores urbanos con el reciclado. Cuanto menos es extraño, bien, alguien más que tiene que ver con la educación bucal, bueno, puede ser, no parece, a mí no me parece como claro. No están involucrados, están como dependientes de quién los vaya a servir de ese conocimiento, de ese proceso. Como que no están integrados Claro, no están integrados los distintos elementos. No hay actores en común más que el municipio o la misma universidad, seguramente. Sí, estamos tomando, sí. Eso es en La Rioja capital. No, esto es acá, esto son experiencias. Lo otro traje el comentario porque cuando cuando trabajamos esto en La Rioja con los compañeros docentes que están haciendo este mismo curso allá, se dio una discusión, eran un montón, entonces, y la cuestión fue disruptiva y como acá no aparecía nada, me pareció interesante traerlo para contar. Y en el caso de la soberanía alimentaria, involucraba 6 universidades, decía. Parecía, porque el flaco que hablaba, no sé si leyeron ahí, era trabajador social. Hay distinto también desde el concepto, ¿no?, de soberanía alimentaria, por lo que explicaba, ¿no? Del derecho también a elegir con qué alimentarnos, elegir qué alimentos, y ahí sí me parece que involucra directamente a las familias, o sea, más allá de la universidad que puede impartir un conocimiento, después se puede retirar, y eso por retirarse de la universidad no es que eso se desvanece. Que me da la sensación que en el cepillo de dientes se desvanece si se retiran estos actores. Me parece que ahí sí hay... Al contrario, es un conocimiento de los otros, de los horticultores, que las facultades toman ese conocimiento del otro, claro, y para ponen en juego su conocimiento. Pues no sé, estaba el de comunicación social que hablaba de cómo desde la comunicación social podían aportar a los horticultores, no tenés razón, sí, para favorecer la difusión de redes comunitarias, no sé qué, que decía, para ellos ponían como su saber en función del conocimiento fundamental que era la soberanía alimentaria que tenían los productores. Sí, tenés razón. Bueno, pero ahí aparece clarísima el reconocimiento del saber del otro, digamos, y la búsqueda de ese conocimiento. Y ahora me entra la duda, porque yo creo que fue el agua, pero me quedé con lo me olvidé de decirlo cuando mencionamos un ratito, que ahí involucraba también una cuestión de una investigación. ¿Vieron que mencionaban que en el marco de la investigación? Esto lo traigo porque, por lo que también había aparecido antes de la compañera cuando contaba de sus experiencias de hace algunos años en la materia en la que estaba, o está, esta idea de que a veces van de la mano o tienen algún tipo de relación entre actividades que, digamos, proyectos de investigación que se realizan y en el marco de eso, digamos, de esas investigaciones, por ahí vinculaciones y actividades que surjan más en clave de intervención. Como para ir cerrando,
Fíjense cómo cuatro pequeñas experiencias que son, digamos, urbanas o periurbanas, porque bueno, las que están, digamos, las afueras de La Plata, como esa de la soberanía alimentaria, digamos, nos ubica en un escenario distinto al escenario que tenemos nosotros acá en la ciudad de Buenos Aires, ¿no? Una experiencia así sería como más impensable, por lo menos de esa forma. Pero ahí también aparece como un reconocimiento, un registro de las características del escenario, de cuáles son. Yo me preguntaba, por ejemplo, con esa experiencia, todo eso que sonaba tan interesante, digamos, efectivamente cuán apropiable era, digamos, esa búsqueda. Digo, hay como una cosa muy New Age, ¿no? De la alimentación más saludable, qué sé yo qué. Parece que potencia en la universidad algo que estaba pasando en La Plata. Digo, yo sé que hay muchos productores agroecológicos en La Plata, no me he dado cuenta de que era por esto, por la presencia, bueno, por el trabajo que estaban teniendo, que me parece que está potenciando. Bueno, mira qué importante este elemento que vos traes, que por ahí ayuda a situar y a conocer mejor la experiencia. Ahora, fíjense cómo los vínculos que establecen los distintos actores y los propósitos desde la universidad son muy distintos. Digo, en un caso es transmitir el saber que se tiene, que por ahí es beneficioso, nadie va a poner, en el caso del cepillo de dientes es sumamente beneficioso, está muy bien que se incorpore el hábito y todo eso. Pero hay una lógica, digamos, de, si se quiere, de instalación. Digo, en otros casos es una búsqueda de intercambio, de compartir saberes y en todo caso ver cómo se puede enriquecer mutuamente. Y ahí hay un registro de paridad en el sentido de igualdad, de reconocimiento, de reconocer al otro como un sujeto con el cual poder intercambiar las diferentes perspectivas. Digo, cómo hay una búsqueda en el trabajo con niños de poder captar, digamos, e ir conociendo en el primer ejemplo, ¿no? En el primer caso. Digo, pero ahí habría que ver si eso se traduce en una segunda vuelta, o eso en todo caso da herramientas para tener un conocimiento, que no estaría mal, tampoco, pero no es un concepto el señor, sí. Que había el alumno, ¿cómo dijo? El desertor presente. Que de hecho yo lo he leído en textos de Gentile y de otros que de hecho quería que volvieran a pasar el nombre porque al final no era el yo lo leo que plantean las cinco formas de deserción o de exclusión educativa en el nivel secundario, y una es esa, el chico que va y tiene que no pasa nada. No pasa nada, que decía está ahí pero no pasa nada. Claro, que exclusión educativa no es nada más que no estar en la escuela, sino el cómo se está en la escuela, cómo se aprende en la escuela. Y ahí había una construcción teórica de ellos a partir de lo que les contaban los chicos. En un ámbito así, desde una materia como la tuya, no se podría pensar a través de una materia que en general es poco amigable. Sí. Digamos, resulta poco amigable, pero y no necesariamente tiene que ser con sectores populares, aunque también, ¿por qué no? Una escuela, ¿no? Eso. Okay, sí, digo no porque lo tenga que hacer, pero te quiero decir, vos decís, bueno, ¿en qué escenario poder ubicar? Y perfectamente podría ser una puerta de entrada tal vez, no sé. Digo, como para hacer una síntesis, esta idea de que no se, digamos, claramente de que hay heterogeneidad, digamos, del carácter histórico, de lo que se va construyendo, de las diferentes miradas y cómo eso va moldeando en esas relaciones que se construyen, se configura en todo caso se construye un territorio en ese punto de encuentro. O sea, no es el que la universidad va al territorio, sino que en todo caso en ese vínculo se define también, uno podría pensarlo en términos de un territorio construido. Y poder pensar que en el reconocimiento del propio saber, en la forma en la que es reconocido el propio saber y en la forma en la que es reconocido, valorado el saber del otro, eso va a establecer un poco, va a marcar un poco la cancha de qué tipo de actividades se puedan hacer y qué forma pueden ir tomando. Entonces, eso como para, me parece, no sé si hay alguna otra cosa que les parezca que tendríamos que hacer como presente, como para que nos quede cerrando un poco lo conversado hoy. El concepto de utilidad. Eso, lo anoté antes porque no me acuerdo si fuiste vos o me parece que vos, una de ustedes planteó ahí, ¿verdad? La que mencionó la transferencia. Y yo agregué esto de la utilidad social del conocimiento porque van a ver que
yo no me acuerdo si lo tengo puesto en la clase 3 o en la 4, pero ya cuando lleguen la van a encontrar. Digo, aparecen textos que plantean algunas cuestiones sobre esto. Porque, a ver, mi idea es, de alguna manera, lo medular que me interesaba plantear en este seminario lo fuimos charlando, lo fuimos planteando acá. Ahora, eso obviamente tiene como mucho más desarrollo. ¿De qué manera pensar en torno a estas cuestiones? Bueno, la propuesta es, hay material bibliográfico que está pensado en este sentido. Y la idea es poder pensar cómo se establecen las relaciones entre, digamos, cuáles son las formas de vinculación desde la universidad en relación a las necesidades, a las demandas, a los problemas sociales, a lo social en general, y la vinculación, y qué tipo de relaciones se pueden pensar o establecer con las políticas públicas, ¿no? Como las dos patas desde los cuales, y sobre eso van a encontrar materiales, y ahí va a aparecer. Entonces, el concepto de utilidad social es un concepto que dentro del campo de la sociología de la ciencia está como muy trabajado, que tiene una visión, hay toda una perspectiva como más crítica a ese concepto por la idea de utilidad en los términos más justamente utilitarios. Pero en realidad cuando vean ahí el texto de... ahora me va a venir el nombre en 2 segundos, porque aparte lo conozco, ya me va a venir. Van a ver que en realidad la pregunta, que el sentido no está planteado cuando hace el desarrollo sobre ese concepto desde una perspectiva utilitarista, sino al contrario, digamos, hay como todo Leonardo Bacareza, hay todo un centro de preocupación de qué manera poder vincular aquello que se produce y acontece en la universidad respecto de lo que la sociedad requiere. Entonces, lo que decía la chica de química, del coso del agua, que planteaba que lo que más le había gustado de la experiencia era que esas cosas que ellos estudiaban en la facultad como que les servían a alguien. Que tenía, digamos, en ese sentido, la utilidad en ese sentido. Pero bueno, ¿de qué manera entonces, tomemos entre comillas, digamos, si nos resuena muy por ese lado, y con apertura veamos por qué Bacareza es un tipo sumamente valioso, profesor de la Facultad de Sociales que está jubilado, y dentro de ese campo es alguien muy reconocido, y que él mismo después ha desarrollado otros textos que cuestionan. Pero van a ver que en el texto que encuentran de Bacareza es interesante. Hay un pequeño texto de Sidi Caro que lo que hace es hablar de la tensión entre las ciencias sociales y las exactas, y en esta cuestión de la objetividad. Son 3 hojitas, algo muy breve, pero que ahí plantea una tensión que también está buena tener presente respecto de por dónde pasa la producción de conocimiento, ¿no? Eso que a mí me era muy visible la diferencia, ¿no? Desde el ejemplo que vos ponías con el pediatra hasta el del agua, hasta que en algún momento yo estudié veterinaria y ahí me acuerdo que sí había una cosa de extensión para castrar animales en distintos barrios o para vacunación, y como que es diferente de la intervención que puede tener las disciplinas de humanidades, donde generan otra resistencia, me parece. Bueno, porque también hay, en líneas generales, digamos, diferentes formas de concebir la producción de conocimiento, la ciencia, el modelo científico. Bueno, algo de eso va a aparecer en el video, yo lo comentaba la semana pasada, de Joel Surs, y que estaba el texto. Véanlo, van a ver que está bueno. Bueno, nada. Quedaremos conectadas a través de la tutora por el Flor Feierman por el campus. Ahí está el material, si tienen alguna consulta, alguna cuestión, yo lo voy viendo o ella me lo hace llegar. ¿Escribimos ahí o nos pasas un mail? No, en el campus, porque digamos Florencia va respondiendo, porque algunas cuestiones que consultan y por ahí sirven para todos me las traslada. Yo igual entro y chusmeo, pero ya cuando aparece alguna duda, al toque me la manda y le contesto. Y el trabajo se sube ahí también. Y el trabajo se sube ahí, ya le van a tener habilitadas. Ella ya preparó la carpeta, el lugar donde lo pueden subir. 10 de agosto. Sí, a principios de agosto, no me acuerdo, pero hay una fecha ahí. Ya les digo, digamos, concentrémonos en el enfoque y en lo que podamos problematizar
digamos, no hay un objetivo metodológico, sí que haya una fundamentación y que haya objetivos. Pero en eso, digo, el tema es de qué manera hacemos jugar algo de lo que nos pueda haber movilizado algo de esto y de la bibliografía, como para imaginarnos en algo que nos pueda servir o que por lo menos a modo de ejercicio. Cerrado No, solamente son esos componentes, ¿sí? Bueno, breve, pero sí un gusto.